Muy buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro, pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y hoy vengo a compartir contigo una breve reflexión que hemos llamado o que he llamado Dios proveerá. Y para eso voy a utilizar el Evangelio de Mateo, el capítulo 6 del versículo 24 al 34. Dice la palabra de Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, pensando qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, pero yo os digo que ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, en estos tiempos en el que estamos viviendo de incertidumbre para muchos, el no saber qué es lo que va a suceder, pasado ya un año de esta situación de enfermedad, muchos aún de repente que han sufrido esta enfermedad o con familiares o amigos o conocidos sufriendo esta enfermedad. Y en verdad muchas veces se puede vivir en un desconcierto de no saber lo que puede suceder, muchos preocupados si voy a ser vacunado o no, muchos preocupados sobre qué va a ser de mi trabajo, muchos preocupados por sus hijos, cómo van a estudiar, si lo que están haciendo es correcto, etc. En toda esa incertidumbre, muchas veces lo que le pasa al hombre es que pierde la fe o va orientando su mirada hacia las cosas terrenales y no direcciona su mirada hacia Dios. Dios proveerá y Dios proveerá a cada quien lo que necesite en el momento preciso. Y esta palabra que hoy hemos proclamado nos habla sobre eso. Empieza diciendo este evangelio que nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y al dinero. Pero ¿qué significa el verbo servir? El verbo servir significa valerse de una cosa para el uso propio de ella. Es decir, yo puedo valerme del dinero, lógicamente, para cubrir mis gastos, para poder cubrir mis necesidades,
Pero así como puedo valerme del dinero, es decir, uso el dinero solamente para cosas específicas, también puedo valerme de Dios para cosas que yo quisiera. Y muchas veces podemos caer en usar a Dios. ¿Y cómo usamos a Dios? Es decir, cuando tengo problemas, lo busco. Cuando quiero salir de una dificultad, lo busco. Cuando estoy enfermo, lo busco. Cuando quiero algún favor, lo busco. Y después que hago eso, y después que ya no estoy en esa situación, pues a Dios disimuladamente o bruscamente lo pongo a un lado de mi vida. Eso es servirse de algo. Pero también el verbo servir tiene otro significado, que es dar culto o adoración a Dios y a los santos. Y eso es a lo que nos hace reflexionar. ¿A quién servimos? Tú y yo, hermano. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo verdaderamente a Dios? ¿Le estamos dando culto a Dios con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos? Porque dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, en el versículo 21, porque donde está tu tesoro, estará ahí tu corazón. Donde está tu tesoro, estará allí tu corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está hoy tu corazón? ¿Dónde está hoy tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Es Dios el mejor tesoro que tú tienes? ¿O es de repente tu trabajo? ¿O es de repente tu negocio? ¿O es de repente tus hijos? ¿O es de repente tu cónyuge o tu pareja? ¿O es de repente las cosas materiales que puedes tener? ¿Cuáles son tus tesoros? Y allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué es importante meditar esto? ¿Dónde está mi corazón? Y mi vida, la vida de aquel que cree en Dios, de aquel que se dice ser católico, debe ordenarse a partir de que pongo a Cristo en el centro de mi vida. Mi vida puede ser un caos si es que yo no pongo a Dios como centro de mi vida. Ese es muchas veces el gran problema que tenemos, que ponemos a Dios en un segundo, tercer, cuarto lugar en nuestra vida o muchas veces simplemente no lo ponemos en nuestra vida. Entonces, todo puede girar alrededor tal vez de mi trabajo, todo puede girar a través de repente de mi negocio, todo puede girar a través de mi enfermedad, todo puede girar a través de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, del dinero que tenga, etc. Y como eso no es permanente, porque eso, ya que esas cosas son variables, cada vez que pueda cambiar y que y en ese cambio desestabilizar mi entorno, yo me comienzo a preocupar, me comienzo a angustiar y muchas veces me puedo desmoronar. Porque la salud no es constante. La salud va a variar. Yo me puedo enfermar mañana y puedo pasado estar sano. Puedo hoy tener un trabajo y mañana no. Puedo hoy estar con mis hijos, pero mañana mis hijos se van. Puedo hoy compartir yo con personas que amo, pero lamentablemente mañana de repente ya no están. Entonces todas esas cosas cambian, son variables. Sin embargo, Dios se mantiene siempre el mismo. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Dios es el mismo. Y nuestra vida comienza a tomar sentido cuando Él es el centro de nuestra vida. A partir de que colocamos a Dios como centro de nuestra vida, todo lo demás se comienza a ordenar, comienza a tomar el lugar que le corresponde. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Solamente aparece en tu vida los días domingos donde escuchas misa?
solamente aparece en los momentos difíciles donde te acuerdas de repente que te enseñaron que si rezabas o que orabas, Dios podía obrar. O viene a tu vida simplemente ante una necesidad que tú tengas, o viene a tu vida cada vez que tú estés con bastante alegría, con bastante ánimo y quieres cambiar, quieres mejorar, quieres crecer, quieres conocer y aceptas a Dios en tu vida. Pero cuando estás desanimado, cuando estás cansado, cuando estás con varias cosas encima, lo pones a un lado. Esto que te comento pasa mucho, nos pasa, me pasa y me ha pasado. Es decir, puedo estar de repente en un momento de tranquilidad con Dios, pero cuando tengo la saturación del trabajo, la carga familiar, a veces, y me ha pasado que he puesto a Dios a un lado. Y cuando he hecho eso, todo mi entorno y toda mi vida se ha vuelto un caos. Por eso te digo, cuando tú mantienes a Dios como lo primero en tu vida, todo lo demás toma un orden. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es el lugar que Dios ocupa en tu vida? El versículo 25 de este evangelio que hemos proclamado nos dice: no andéis preocupados por vuestra vida. Miren lo que Jesús les dice a los que escuchan este discurso. No andéis preocupados por vuestra vida. ¿Y qué es preocuparse? Preocuparse es ocuparse anticipadamente de algo. Pero este ocuparse anticipadamente de algo va a producir muchas veces en nuestra vida intranquilidad, impaciencia, ansiedad, temor, angustia, inquietud. Ahora alguien mira, pero uno de repente puede comenzar a ocuparse para poder hacer que las cosas se den más adelante. Sí, pero en ese sentido ya no te estás preocupando, te estás ocupando. Es decir, estoy haciendo ya algo conciso hoy para poder tener un resultado mañana. Pero cuando tú te preocupas, simplemente te llenas de angustia, primero entra, es decir, comienzas a pensar, te comienzas a preocupar, comienzas a analizar de repente con varias cosas en la cabeza, te puede entrar miedo, te puede entrar una ansiedad, y en toda esa situación de intranquilidad que te produce esta preocupación, a veces actúas. Y como actúas con toda esa carga emocional, muchas veces actuamos más por lo que estamos sintiendo que por nuestro razonamiento. ¿Y no te ha pasado muchas veces que a veces hacemos algo y después cuando ya estamos tranquilos y la pensamos y decimos, oye, no debimos hacer eso, ¿no? Mejor hubiésemos hecho esto. Sí, es que en el momento no pensamos claramente, ¿no? Nos gana el miedo, el impulso, etc. y actuamos. Y a veces nos va bien, pero muchas veces nos va mal, porque hemos actuado sin pensar. Entonces, esa preocupación nos genera un desequilibrio en nuestro interior y muchos viven preocupados. Es decir, día y noche están pensando qué voy a hacer, qué me va a pasar, cómo voy a comer, qué voy a trabajar, voy a tener dinero, o se preocupan por ellos mismos, se preocupan por el hermano, por la hermana, por el papá, por la mamá, por el sobrino, por el tío. A veces se preocupan por toda la familia. Y se preocupan porque ven televisión y escuchan una noticia y piensan que eso también les va a pasar y en verdad eso va angustiando el corazón. Y eso, hermanos míos, va cansando la mente y el corazón. Va cansando la mente y el corazón. Es por eso que muchos de repente se sienten agobiados, porque como dice criollamente, ¿no? Te da la pensadera, ¿no? Te pones a pensar, a pensar, a pensar, pero no llegas a actuar o a tomar decisiones concretas. Actúas, piensas, 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 y te viene el temor por aquí, por allá, que ves aquí, que ves allá, y no te da paz en tu corazón.
Por eso Jesús le dice a los que lo están escuchando, no os preocupéis. ¿Y por qué crees que hoy se proclama este evangelio y por qué crees que tú lo estás escuchando? Porque el Señor te está diciendo, no te preocupéis, no te preocupes por tu vida. ¿Y por qué el Señor me dice que no me preocupe? Porque como te digo, el católico, aquel creyente, aquel que camina con Dios no se preocupa, se ocupa. Es decir, hoy que tengo vida, que tengo la bendición que Dios me ha dado, hoy hago lo que tengo que hacer. Es decir, si a mí me preocupa mi economía, pues hoy veo cómo el dinero, el mucho o poco dinero que tengo, cómo lo administro. Hoy, no mañana, no ayer, hoy. Me preocupo en administrar bien mi dinero. Si a mí me preocupa en esta situación enfermarme del COVID, ¿no? Me da miedo poder enfermarme, pues hoy tomo las medidas necesarias en mi vida y en mi entorno para reducir el riesgo de contagio. Es decir, si tengo que salir de la calle, pues analizo un poco, ¿es necesario salir? ¿Es necesario que vaya a tal lugar? De repente lo puedo hacer de otra forma, de repente lo puedo pedir, puedo llamar, me lo pueden traer. ¿Es tan necesario? ¿Es necesario que yo vaya? Es decir, ¿es necesario que me exponga? Es decir, tomo decisiones hoy para no estar angustiado. El católico se ocupa y en todas las cosas. ¿Te preocupa tu matrimonio? Pues comienza a ocuparte en tu matrimonio. ¿Te preocupan tus hijos? Pues comienza a ocuparte en relacionarte con tus hijos. Ese es el católico. El católico no vive preocupado, vive ocupado, vive haciendo las cosas que le corresponden hacer y busca cada día hacer algo. Busca cada día hacer algo para que llegado el momento pueda cosechar el fruto de su esfuerzo. En el Salmo 127, en el capítulo 1 y 2, la palabra nos dice algo muy importante. Dice, si Yahvé no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. En vano os levantáis temprano y después retrasáis el descanso, los que coméis pan con fatiga, si se lo da a su amado mientras duerme. Mira qué bella palabra. Primero dice que los albañiles, o sea, en vano se afanan los albañiles si es que Cristo, que es el arquitecto, no ha diseñado la casa. O sea, en vano me voy a afanar. Igual menciona, Yahvé guarda la ciudad, dice, en vano vigila la guardia. Y dice, y algo muy importante, si todo se lo da o si se lo da a su amado mientras duerme. Hermano mío, esta palabra que hemos escuchado, el Señor nos dice, ¿no? Que Él está con nosotros. Y este salmo, él dice que Él se lo da, aquello que yo necesito me lo da cuando yo duermo. Él se lo da a su amado. La pregunta es, ¿tú te sientes el ser amado por Dios? ¿Tú te sientes amado por Dios? ¿Tú amas a Dios? Independientemente de tu respuesta, yo te digo una verdad. Dios te ama. ¿Está bien? Y te ama no por tus méritos, te ama porque quiere amarte, te ama de gratis. Y no hay nada que tú puedas hacer para que Él te ame más o para que Él te ame menos. Es decir, a pesar de qué cosas hayas hecho en tu vida, no pienses que Dios te está dejando de amar o te ama menos que a otra persona. Su amor por ti no ha cambiado ni un centímetro, no se ha movido. Su amor por ti se mantiene firme. Él te ama y muere de amor por ti. Esa es una verdad. Pero muchas veces tú y yo no respondemos adecuadamente a ese amor de Dios.
Pero aún así, Dios, en su amor infinito, nos bendice. Y como diría el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, en el versículo 45, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. ¿Esto qué me quiere decir? Así yo actúe mal, así yo actúe bien, Dios igual nos bendice. Y si tú analizas tu vida, te vas a dar cuenta que muchas veces, aunque has estado alejado de Dios, tu vida ha recibido bendición. Has tenido un trabajo, has tenido un alimento, has tenido salud, han estado junto a ti las personas que te aman. Eso, hermano, es una bendición de Dios. Las cosas que has comenzado a emprender han salido. Eso no es suerte. Eso no es que tú tienes la capacidad, no, eso es bendición de Dios. Que tú tienes la capacidad, sí, que tú tienes la oportunidad, sí, pero todo eso lo ha hecho Dios. ¿Quién te ha dado la capacidad intelectual? Dios, porque Él te creó. ¿Quién te ha dado la oportunidad de poder estudiar? Dios. ¿Quién te ha dado la oportunidad de poder armar un negocio? Dios. ¿Quién te ha abierto las puertas para que tu negocio crezca o para que tengas un trabajo, para que formes una familia, para que tengas tus hijos? Todo te lo ha dado Dios. Y sería muy soberbio de nuestra parte pensar que todo lo hemos conseguido solo con nuestras fuerzas, solo con nuestro esfuerzo, cuando no es así. Todo nos lo ha dado Dios y hay que aprender a reconocer esa gran bendición de Dios. Entonces, Dios nos da a manos llenas. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? En el versículo 31 y 32 del Evangelio que hemos proclamado, nos dice: no andéis pues preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, pues por todas estas cosas se afanan los paganos, dice. Miren, acá Jesús hace una gran diferencia. Dice que los paganos son los que se afanan por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a beber. ¿Y quiénes son los paganos? En el tiempo de Jesús se le consideraba pagano a una persona que no pertenecía al pueblo judío y por ende era una persona que no creía en Dios. Ese era un pagano. Y dice que los paganos, es decir, aquellos que no creen en Dios, se preocupan por estas cosas. Por ende, si los que no creen en Dios se preocupan, se entiende que los que creen en Dios no deberían preocuparse. Porque aquellos que creen, se entiende que conocen a Dios. Y en ese conocer a Dios, ese conocimiento nos ayuda a saber cómo Dios actúa en nuestra vida y cuándo Dios actúa en nuestra vida. A veces eso es un poco difícil de comprender, pero este conocimiento de Dios que debemos tener, aquellos que decimos tener fe en Dios, este conocimiento de Dios no es solamente un conocimiento racional, que lo puedo obtener tal vez leyendo un libro, leyendo la palabra, sino que también es un conocimiento bastante completo, un conocimiento racional, pero también un conocimiento que se gana en la experiencia, en el día a día. Y en ese conocimiento, en ese conocer a Dios en el día a día, yo voy sabiendo cómo Él va actuando, cómo Él actúa en mi vida. Y es que muchas veces podemos pensar que yo llego a Dios, hago mi oración y Dios a los 5 minutos me da todo lo que yo pido. Y muchas veces, como llego con esa expectativa y las cosas no se dan, entonces no me declaro ateo.
¿Por qué? Porque digo, yo le pedí por esto, no lo hizo. Yo le pedí por lo otro, tampoco lo hizo. Yo le pedí también acá, no lo hizo. Y no solo yo, mi tía que le pidió tampoco lo hizo. Mi amigo que le pidió no lo hizo. Entonces, ¿no has escuchado muchas veces eso? Yo sí, yo sí, muchas veces. Y es que tenemos un concepto errado de Dios. Y es porque no lo conocemos. Dios actúa de maneras y de formas que tú y yo a veces ni pensamos. Dios tiene sus tiempos y tiene sus formas. Dios no se acomoda a lo que tú y yo le digamos. Yo no puedo parametrar a Dios, es decir, Dios, ¿sabes qué? Sáname, pero sáname para esta semana y sáname de esta manera. No, Dios sabrá cómo me sana y si desea sanarme en este momento. Dios lo sabrá. A veces es difícil comprender porque creemos que todo lo que pedimos, como son cosas buenas y Dios es bueno, pues entonces tiene que darme todo y hacer todo lo que yo le pida porque es algo bueno. Y es algo bastante lejano a la realidad, porque aquellos que somos padres o aquellos que hemos sido hijos o somos hijos, hay una realidad. Siempre el hijo le ha pedido algo al padre, a los padres, mejor dicho, siempre. Pero no todos nos los ha dado nuestros padres, no todos nos los ha dado. Yo, en mi experiencia, yo muchas veces he querido cosas que mis papás, por X razones, no me lo han dado. Y muchas veces eso que no me han dado me ha ayudado a valorar lo que tenía, a valorar el trabajo de mis padres, a saber que no todo en la vida es pedir, 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 y que no todo siempre lo vas a obtener. Y muchas cosas de repente que quería en su momento, después ya cuando he ido madurando me he dado cuenta que no eran necesarias en mi vida y que de repente no iban a aportar mucho para mi vida. A un niño lo que le va a gustar y va a pedir siempre de repente son dulces, chocolates, cosas que de repente no le van a alimentar. Y un papá sabio sabe en qué momento darle y cuánta cantidad o simplemente no darle porque sabe que eso no alimenta. Pero si el papá le da, le da, le da, al final le puede hacer un daño. Y en nuestra vida es igual. Yo le puedo pedir tantas cosas a Dios, pero sin embargo Dios en su sabiduría sabe lo que es bueno para mí. Es por eso que conociendo a Dios racionalmente y, y teniendo esa experiencia con Él, yo puedo más o menos saber cómo es que actúa, cómo son sus tiempos. Y no molestarme con Dios, ni no declararme ateo cuando no veo que las cosas pasan, porque Dios sabe lo que hace en su infinita sabiduría. Hay algo claro, uno no confía en quien no conoce. La pregunta es, ¿tú confías en Dios? Y si no confías en Dios, la pregunta sería, ¿cuánto conoces a Dios? Estas dos cosas están relacionadas. Si no confías tanto en Dios es porque de repente no conoces mucho a Dios. O de repente tu conocimiento es solamente racional y te falta la experiencia con Dios. Te falta esa experiencia con Dios. Es por eso que en el Salmo 37, en el Salmo 37, en el versículo 5, que nos dice, encomienda tu vida a Yahvé, confía en Él y Él actuará. Esa es la confianza que un creyente debe tener en Dios, encomendar mi vida a Dios, que Él sabe lo que hace. Hoy por hoy, en medio de toda esta incertidumbre, ¿en quién te estás encomendando? ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿Estás poniendo tu confianza en las vacunas que dicen que llegan, que dicen que ya nos vamos a vacunar? ¿En eso estás poniendo tu confianza?
¿Estás poniendo tu confianza en los candidatos que hoy aparecen y dicen y presentan diferentes planes de gobierno? Ahí está tu confianza, en esos hombres que al igual que tú y yo pueden fallar. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En tu trabajo, en tu jefe que no te despida? ¿En tu empresa? ¿Estás confiando en tu familia, en tus hijos? Dice la palabra, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Hermano, nuestra confianza debe estar en Dios. Allí tiene que estar puesta nuestra confianza. Porque Dios no cambia. Porque Dios es sabio. Porque Dios sabe lo que tú y yo necesitamos y en qué momento lo necesitamos. Es por eso que en el versículo 33 Jesús dice esto. En el versículo 32 Jesús dice, vuestro Padre Celestial ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito, Dios lo sabe. Y como diría el Salmo que hemos proclamado anteriormente, cuando dormimos, Dios nos lo da. Es decir, no es que te duermas para que todas las cosas se den, sino que no te tienes que afanar tanto. Es decir, afanarte preocupadamente. No, Dios va a hacer que las cosas se vayan dando en tu vida. Tú haz lo que te corresponde hacer. Si tienes que trabajar, trabaja. Si tienes que invertir, invierte. Si tienes que cuidarte, cuídate. Que las demás cosas se van a ir dando conforme la voluntad de Dios. Tú ocúpate hoy en que esas cosas se comiencen a dar. Tú ocúpate hoy para que puedas cosechar esos frutos. Eso es. Eso es lo que debe hacer un cristiano, un creyente. En el capítulo 14 del libro de Romanos, de la carta de los Romanos, en el versículo 17 al 19, dice la palabra, que el reino de Dios no sea cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y es aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, que lo fomente la paz. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y el apoyo mutuo para madurar en la fe. En el Evangelio dice, buscad primero el reino de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Cuál es ese reino de Dios? Es buscar las cosas que traen paz. Buscar las cosas que van a traer alegría, gozo del Espíritu. Eso es buscar el reino de Dios. Es buscar la justicia. Es vivir como hermanos en Cristo. Eso es buscar el reino de Dios. Y dice Jesús que eso es lo primero que a ti y a mí nos debería preocupar. Es allí donde yo me tengo que afanar, vivir de manera justa de cara a Dios, vivir con paz en el corazón, vivir con alegría y con gozo del Espíritu. ¿Y qué significa eso? Sabiendo que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién en contra tuya? Esa alegría, esa seguridad que Dios camina contigo. Es por eso que en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22, nos habla sobre los frutos del Espíritu. Es decir, aquellos que buscan la justicia, aquellos que viven en el gozo del Espíritu, aquellos que buscan agradar a Dios, estos van a ser los frutos del Espíritu que van a tener en su vida. Dice, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Esos son los frutos del Espíritu. ¿Quién no quiere tener una vida alegre, una vida llena de paz? Yo te pregunto, cuando está preocupado tu corazón, cuando estás angustiado, cuando estás con miedo, ¿tienes paz? No tienes paz ni en tu mente ni en tu corazón. ¿Puedes dormir? Cuando estás ansioso, cuando estás con miedo, cuando estás preocupado. ¿Y tú crees que Dios nos ha mandado a esta vida a vivir de esa manera?
Dios nos regala esta vida para que la disfrutemos y nos da sus bendiciones para que disfrutemos de esta vida, para vivir llenos de amor, llenos de paz, de alegría. Esa es la vida que Dios nos viene a dar. Y si tú, hermano mío, no estás viviendo de esa manera, pregúntate qué está pasando. Porque si yo no estoy recibiendo la alegría de Dios, si yo no estoy viviendo en paz conmigo mismo o en paz con las personas que me rodean, si yo sigo viviendo con miedos, con preocupaciones, pregúntate qué está pasando. Tal vez tu confianza está puesta en cosas terrenales. Tal vez tu corazón se ha alejado de Dios. Tal vez tú estarás viviendo como un pagano, es decir, una persona que no cree en Dios, que no conoce a Dios. ¿Cómo estamos viviendo la vida que Dios nos ha regalado? Jesús repite en el Evangelio 3 veces que no nos preocupemos. ¿Y qué significa este número 3? Este número 3 significa totalidad, significa siempre. Es decir, Jesús cuando nos repite 3 veces que no nos preocupemos, le dice, vive sin preocupaciones, vive sin preocupaciones, no te preocupes, no te preocupes, que Dios está contigo, que Dios sabe lo que necesitas antes que tú se lo pidas, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Yo te cuento mi experiencia. Yo cuando mi esposa salió embarazada, perdí el trabajo. De un momento a otro me sacaron del trabajo. Yo no lo tenía pensado, lógicamente, pero en ese momento perdí el trabajo. Y yo le dije al Señor, le dije, ¿cómo hacemos? O sea, me regalas el don de ser padre y ahora cómo sustento a mi familia. Y le dije en mi oración, yo confío en ti, porque si tú me has regalado un hijo, tú también me darás los medios para poder darle lo mejor a él y a mi familia, lógicamente, porque tengo una familia. Y así, esa era mi oración. Y no me angustiaba. ¿Qué me tocaba hacer? Prepararme, buscar trabajo, mandar mi currículum, tocar puerta aquí, tocar puerta allá. Y yo recuerdo muy bien cómo conseguí el siguiente trabajo. Fue bastante particular. Un amigo me llama de la nada y me dice y me invita al estadio. Y es algo bastante singular porque yo me gusta el fútbol, pero no soy de ir a los estadios. Sin embargo, este amigo me llama y me dice, tengo 2 entradas al estadio, vamos. Es un amigo de la universidad. Y yo le contesté, dije, ya, normal, bacán. Y en esa conversación, después él me dice, bueno, al final no fuimos al estadio, parece que las entradas que él tenía ya no las podía utilizar, una cosa de loco. Pero, o sea, la forma como él me llamó, como me comuniqué, también fue una cosa, son cosas de Dios, ¿no? Y después cuando yo hablé con él, él me dijo, oye, ¿en qué andas? Ah, mira, no, ahorita no estoy trabajando. Me dijo, oye, pásame tu CV, todo, por aquí se puede abrir un trabajo. Y semanas después, él fue el que me contactó a un trabajo en el cual estuve. Y tuve la oportunidad de trabajar con él, etc. Yo no pensaba. Y vino de una persona que de repente yo no me comunicaba tan seguido, pero por ahí Dios me bendijo. El actual trabajo que también tengo fue igual. Un amigo de hace muchos años me volvió a contactar, conversamos y en un momento me dijo, oye, ¿en qué andas? No tengo trabajo, mira, acá hay una oportunidad. Y las puertas se abrieron. Pero en mi oración le decía, tú sabes lo que necesito, tú sabes mis gastos, tú sabes lo que tengo. Y con mi esposa poníamos nuestra confianza en Dios. Yo también tuve la mala suerte de contagiarme de esta enfermedad de COVID junto con mi esposa. Y bueno, mi menor hijo, a ciencia cierta, no sabemos si se contagió, pero todo apunta a que también él se contagió. A Dios gracias,
no se complicó la enfermedad, pero día a día, con todos los síntomas que yo iba sintiendo, yo abría mis ojos, es decir, me acostaba a veces un poco mejor, pero en la noche a veces el cuerpo se deterioraba un poco, ¿no? Y amanecías un poco ya más decaído. Y cada vez que yo me despertaba, le daba gracias a Dios porque le decía, cuánta es tu misericordia para conmigo y para con mi familia, que aún permites que estemos dentro de la enfermedad bien, dentro de la enfermedad bien. Y ese proceso de 2 semanas que estuvimos enfermos era un orar, era un esperar, era un abandonarnos a Dios. Y con esto no estoy diciendo que las personas que de repente no han tenido la suerte, o mejor dicho, han partido a la casa del Padre, no han tenido esta fe. Tal vez muchos han tenido más fe que yo, pero el que hayan partido o no a la casa del Padre es una sabiduría de Dios. Es decir, si Dios me ha permitido aún estar aquí, por algo será. Y si a otra persona Dios lo ha llamado a su presencia, por algo también será. Dios no se equivoca, Dios no es malo. Tú no creas que Dios está en el cielo diciendo, a ver, ¿a quién hago sufrir hoy? A ver, a esta persona hace mucho que no llora, entonces la voy a hacer sufrir. ¿Tú crees que tiene ese accionar Dios? Cada cosa que pasa en tu vida y en mi vida es porque Dios lo permite. Y de esas cosas que tal vez nosotros creamos que es malo, Dios saca bendiciones. Dios saca bendiciones. Y muchas veces Dios llama a sus hijos a estar con Él. Es decir, es como que tú estás en un lugar magnífico, donde hay de todo, donde se vive una tranquilidad, tienes de todo a la mano, y tú dices, oye, voy a llamar a mi hijo para que venga a estar conmigo. En vez de estar ahí en su casa, aburrido, sin comer, sin televisión, lo voy a llamar acá porque acá hay de todo. Y te lo llamas y te lo llevas a tu hijo para que esté contigo y disfrute de las comodidades que tú puedes tener. Algo así es con Dios muchas veces. Dios muchas veces se lleva a sus hijos para que estén con Él. Y hermano mío, estar con Dios en su presencia debe ser lo más bello y lo más maravilloso que a nosotros nos puede pasar. Acuérdate de que Él es el amor en plenitud. Él es el amor en plenitud. San Benito decía, orad como si todo dependiese de Dios. Y decía, trabajad como si todo dependiese de nosotros. Nuestra oración debe ser con bastante fe, sabiendo y teniendo claro que todo depende de Dios, que las puertas que se tengan que abrir en mi vida dependen de Dios, que los caminos por donde yo voy a andar sean allanados depende de Dios, que ese trabajo que tú quieras depende de Dios, de tu negocio depende de Dios, de tu familia, tus hijos, todo depende de Dios. Pero obra como si todo dependiese de ti. Como yo te dije, yo perdí el trabajo y así como oraba a Dios y le decía, yo confío en ti, yo también hacía mi parte. Comenzaba a mandar mis papeles, comenzaba a comunicarme con algunos amigos para ver si tenían algún trabajo por ahí. Comencé también a prepararme, a repasar algunas cosas, a estudiar algunas cosas. ¿Para qué? Para que llegado la oportunidad pueda yo coger esa oportunidad, estar preparado para esa oportunidad. Como dice San Benito, ora como si todo dependiese de Dios y, y trabaja como si todo dependiese de ti. Termino con esto. En el Salmo 37, del versículo 3 al 4, nos dice, confía en Yahvé y obra el bien. Disfruta pensando en Yahvé y te dará lo que pida tu corazón. Hermano, Dios proveerá. Eso que hoy te está angustiando, eso que hoy te está preocupando, Dios lo va a atender. No de la forma que tú quieres, no en el tiempo que tú quieres,
Dios tiene sus tiempos y sus formas, y muchas veces son mejores que las nuestras. Es decir, yo quiero esto, pero Dios de repente no quiere eso mismo, quiere algo más grande, algo más bello. No, yo lo quiero ahorita, no, Dios lo quiere de repente de acá a un año, porque es el momento preciso. Confía en Dios. Dios sabe tus necesidades, sabe cómo hoy está en tu corazón, pero pídele, acércate con fe a pedirle. Y acercarse con fe es pedirle a Dios sabiendo que Él te escucha, sabiendo que Él va a obrar. Dios, hermano mío, quiere darte lo mejor para ti, quiere bendecir tu vida, quiere que vivas plenamente. Él no se alegra cuando tú estás angustiado, cuando tú estás temeroso, ansioso, preocupado. Él no está alegre. Él quiere sacarte de eso. Haz lo que te corresponde y todo lo demás déjaselo a Dios. Confía en Dios. Conoce a Dios. Hermano, ¿cómo lo conozco? Búscalo en la oración. Lee la palabra. Fórmate. Estas charlas ayudan a formar. Fórmate. Anda a misa. Conversa de repente con personas mayores en la fe que te puedan dar mayor luz de algunas cosas. Conoce a Dios racionalmente y en la experiencia de vida. Vamos a hacer un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos dar las gracias por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos permitas conocerte cada día más, racionalmente, pero principalmente en la experiencia del día a día, en la experiencia de la oración. Que podamos abrirte nuestro corazón de par en par, que podamos darte el tiempo y el lugar que te corresponde en nuestra vida, y así nuestra fe crezca, y que así podamos abandonarnos a ti, saber esperar en ti, sabiendo que tú sabes lo que necesitamos y sabiendo que tú nos darás aquello en el momento preciso. Y a ti, Santísima Madre, te pedimos que ruegues por cada uno de nosotros, que ruegues por nuestros familiares que están enfermos y que acojas a aquellos que ya partieron a la casa del Padre, para que seas tú, Madre mía, quien nos presente ante Jesús. Ruega por nosotros, Madre, para poder crecer en este conocimiento y poder abandonarnos a tu Hijo. Que busquemos siempre el reino de Dios en primer lugar y que entendamos que lo demás vendrá por añadidura. Cúbrenos con tu manto y llévanos a cada uno de nosotros, llévanos siempre de la mano ante la presencia de tu Hijo amado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, muchas gracias por escuchar esta reflexión. Te pido que lo puedas compartir en tus redes sociales para que más personas se puedan enterar y escuchar también esta reflexión que creo yo les puede servir en sus vidas. Que el Señor te bendiga, bendiga a los tuyos y conmigo será hasta el día domingo. Paz y bien.